60. El caso Allende no da respiro en la parte jurídica con declaraciones judiciales filtradas en las últimas horas a la prensa, mientras en la parte política tampoco, porque se espera o se teme por el precedente Allende. Todo esto tras conocerse un reportaje de contratos firmados y ejecutados entre parlamentarios y el Estado. Juan Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. Buenos días. Suma y sigue, no da tregua, no da espacio. El caso Allende podría no hacerlo, abrir una caja de Pandora a la luz de nuevos antecedentes ahora sobre contratos firmados entre legisladores y el Estado, algo que está constitucionalmente prohibido. Fíjense que el artículo 60 de la Carta Magna dice que cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, algo que lo conversábamos ayer, Paula, básicamente nunca se ha aplicado y que en el caso de Isabel Allende se teme por el precedente. Hasta ahora el reportaje del diario The Clinic menciona a 5 legisladores que recibieron, uno podría decir, más que un besito de las buenas noches de parte del Estado. Sin embargo, seguramente hay más, porque también hay que tener en consideración que los legisladores no siempre declaran todos los negocios en los que participan. A esto se suma este posible precedente Allende, donde todavía se está esperando qué es lo que informe el Tribunal Constitucional, y sobre esa base podrían generarse nuevos requerimientos de destitución ante el organismo. El primero en anunciar estudios para ir al TC es el diputado socialista Daniel Manucheri, quien, sin embargo, plantea que lo fundamental antes de hacer cualquier acción es justamente esperar a la resolución formal del caso Allende. También tenemos que esperar el fallo del Tribunal Constitucional, porque si bien conocemos el resultado, tenemos que conocer los fundamentos y en base a eso, con el nuevo criterio, porque pareciera que este es un nuevo criterio que existe, nosotros vamos a avanzar. Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio del Tribunal Constitucional con contratos que se ejecutaron y que se encuentran muchos de ellos en este momento en ejecución. Bueno, ya lo decía Juan, el artículo 60 de la Constitución es bien claro respecto de esta prohibición expresa para personas que, legisladores en este caso, que registran contratos con el Estado a título personal o en sociedades en los cuales participen, que sería eventualmente el caso de algunas de las situaciones aquí que se están investigando, ¿no? Hay incluso algunos contratos que fueron firmados antes de ejercer el cargo parlamentario, pero hay otros donde, estando en el ejercicio de las labores legislativas, se ha seguido recibiendo recursos de contratos firmados con el Estado. Exacto. El The Clinic identificó a 5 diputados y senadores que han mantenido estos acuerdos con el fisco, que justamente implicaron pagos con dineros públicos. Juan Castro, Luciano Cruzcoque y Fidel Espinosa en el Senado, y Jaime Mulet y Jimena Osandón en Renovación Nacional. Las defensas hechas por los 5 legisladores van desde la naturaleza de la firma, el porcentaje de participación en la sociedad, o que las firmas se ejecutaron antes de ser parlamentarios, o que incluso la burocracia del sistema tardó en eliminarlos de los sistemas una vez finalmente asumieron escaños legislativos. Lo concreto es que pareciera que estos 5 legisladores van a ser los primeros en esta nueva etapa y en esta nueva ola de posibles requerimientos ante el Tribunal Constitucional en caso de una escalada. Vamos a escuchar las palabras del diputado Jaime Mulet y del senador Luciano Cruzcoque. No hay nada, ninguna inhabilidad. Yo los desafío que vayan al Tribunal Constitucional, vayan donde quieran. No hay nada. Es un invento donde yo soy hoy día precandidato presidencial, encontraron, claro, una papa y me metieron en algo donde hay otro tipo de situaciones. Yo creo que las instituciones están para funcionar y si alguien quiere ir al Tribunal Constitucional, tiene todo el derecho de hacerlo. Y el Tribunal Constitucional tendrá que zanjar. Bajo ese punto de vista, nadie está exento de ser eventualmente llevado al Tribunal Constitucional. Un caso que de reventar hace en año electoral, donde más de algunos de los mencionados, y quizás muchísimos de los no mencionados, apuntan a ser reelectos o electos en instancias diferentes, del Senado a la Cámara, de la Cámara al Senado o a la presidencia de la República. Vamos a escuchar las palabras de 2 de los candidatos a la presidencia, Evelyn Matei, en conversación ayer con ADN Hoy, y Gonzalo Winter.
que se investiguen todo. Yo tengo entendido que, por ejemplo, algunos de esos contratos se hicieron cuando la persona no tenía absolutamente ningún cargo. Era una persona, un vecino más. Que se abran todas las cajas de Pandora que se tienen que abrir. Si hay parlamentarios que tienen contratos con el Estado, 1, la verdad nos hará libres. 2, para eso tenemos un Estado de Derecho. Otro problema, que es gravísimo, tiene que ver no solamente con los contratos con el Estado, sino que los intereses de determinadas personas influyentes con actividades que son reguladas por el Estado. Bueno, de esta forma entonces el Congreso espera la formalidad de la resolución del TC sobre la senadora Allende. Se habla de que podría ser en lo que resta de semana entre hoy y mañana, mientras en la tierra de las filtraciones el caso Allende sigue generando críticas, ahora por haberse conocido la declaración de la exdirectora jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, quien declaró haber advertido nada más y nada menos que a Presidencia de la República del conflicto de interés que implicaba que las vendedoras de la casa del expresidente Salvador Allende fueran, más allá de sus descendientes, una ministra de Estado y una senadora de la República. Y en esa misma línea, Juan, la controversia que sigue en torno a Francisca Moya, la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia. La oposición está pidiendo su cargo al punto que amenazan con una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Se ha deslizado incluso la posibilidad de que este tema esté generando distintas posiciones al interior del Palacio de la Moneda. Elizalde y Macarena Lobos, la ministra secretaria general de la Presidencia, han cerrado filas tras Francisca Moya, pero habría otros en el Palacio de la Moneda que reconocen que su permanencia es incierta y que lo que se busca evitar que se convierta en un nuevo Miguel Crispi y que los cuestionamientos a Francisca Moya terminen acercando cada vez más este caso al propio presidente Gabriel Boric. Sobre lo anterior, sobre la posibilidad de estos requerimientos que aumenten, estos requerimientos en el Tribunal Constitucional, lo primero que yo tendría que decir es que habrá que ver qué alcance tiene esa contraofensiva que anuncian los parlamentarios del Partido Socialista, porque el año electoral es para todos. Y cuando uno abre una caja de Pandora, tiene consecuencias que a veces son insospechadas. Y no sé si todos quieren avanzar en explorar cuáles pueden ser esas consecuencias. Y lo otro es que aquí lo que se ha planteado, que eso si se llegara a concretar, los actuales parlamentarios, algunos de ellos mencionados en este reportaje del Clinic, estarían en una situación aún peor, porque a diferencia de la senadora Isabel Allende, se trata de contratos que sí han sido perfeccionados y que sí han sido ejecutados, pero que nunca fueron llevados al Tribunal Constitucional, que es un argumento que también planteó en esa sede bien tempranamente, Juan, el abogado que representó a la senadora Isabel Allende, el abogado Gabriel Osorio. Sí, pero volvemos a lo mismo. Como aquí la costumbre es no informar, estamos viendo a 5. Y en el legislativo, salvo los que están desaforados, hay todavía 200 personas adentro. Claro. Está bien complejo el escenario. Respecto de sociedades en las cuales puedan participar. Oye, y lo otro, se cumple hoy una semana de la reunión del Tribunal Constitucional. Se reunían el jueves pasado a esta hora. Trascendió el fallo la tarde del jueves, sí, pues. Pero los detalles, la formalidad todavía no se conoce. O sea, técnicamente la senadora Isabel Allende sigue en ejercicio hasta que no sea formalmente notificada de esta decisión del Tribunal Constitucional, que ¿cuándo podría salir? Se hablaba incluso de este viernes. Sí, ahora también hay muchas voces que alertan respecto de que ante la posibilidad de este nuevo escenario de esta caja de Pandora, incluso los ministros del TC se reúnan para eventualmente girar en el rumbo, lo que sería aún más escandaloso ya con todo el agua que ha corrido bajo este puente. Claro, lo que pasa es que sigue siendo central esa sentencia, por lo que significa, digamos, por lo inédito de que haya una senadora que virtualmente se despide de su cargo en plena sala del Senado sin haber sido notificada de esa sentencia. Esa es una situación inédita por lo demás, ¿no? Y además por la trascendencia que tiene el contenido de ese fallo. Se cumple una semana, efectivamente, así que vamos a ver si hay alguna novedad con el Tribunal Constitucional durante este jueves. Juan Espinosa, gracias por todo. Buenos días. Buenos días. Buen día.